Listo. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar. El tema de hoy es un tema sencillo, que es el tema de muestreo. Eh, bueno, por acá nos sugieren que los demás apaguen los micrófonos, ¿sí? Si hay alguna duda, pues yo les voy diciendo en qué momento para que puedan intervenir y hacer las preguntas, ¿listo? Entonces, el tema de muestreo, pues en estadística es muy importante porque es la forma en la cual nosotros definimos de una manera correcta un tamaño de muestra cuando nosotros deseamos realizar cualquier tipo de investigación. Eh, nosotros normalmente hacemos muestreo en nuestra vida cotidiana. El muestreo, por ejemplo, muchas veces se da cuando ustedes van a comer y de pronto la comida está muy caliente o por el contrario está fría. Ustedes primero prueban para ver cómo está el resto del contenido, ¿cierto? Cuando ustedes se van a bañar, van a mirar si el agua está fría, si está caliente. Dependiendo de sus gustos, hacen o toman una pequeña prueba para saber cómo está el resto. Igual, nosotros podemos ver que mucha de la información que se da cotidianamente también utiliza el muestreo en la televisión, en la radio, en los periódicos, las mismas redes sociales, cuando hay sondeos. En ese caso utilizan el muestreo, pues donde más seriamente se ve es en la televisión y en la radio, ¿sí? De pronto ustedes han visto cuando hay las encuestas de favorabilidad de un candidato X, y ven que hay una empresa que se dedica precisamente a hacer o aplicar ese tipo de opiniones a la comunidad o a las personas que hacen parte pues de este país. Y al final sale una ficha técnica que es donde identifica realmente qué tipo de muestreo se hizo, cuál fue la población total, cuál fue el nivel de confianza que se utilizó, cuál fue el error de estimación que se utilizó, cuál fue la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso. Todo esto se los voy a dar a conocer ahorita más adelante. En ese caso nosotros contamos con varias herramientas que se pueden utilizar para poder determinar un tamaño de muestra adecuado, pero para ello nosotros tenemos primero que de alguna manera establecer cuál sería el tipo de población al cual nosotros queremos dirigirnos. Entonces tenemos una población finita y una población infinita. En el caso de la población infinita, podemos decir que una población es infinita cuando no podemos determinar fácilmente el número de unidades que la componen, ¿sí? Es demasiado grande. O puede ser que en algún momento esa población sea finita, es decir, que yo la pueda contar, pero es muy difícil calcularla porque es demasiado grande, tomaría muchísimo tiempo, por lo tanto se consideraría una población infinita. Acá en el documento tenemos unos ejemplos. Si hablamos, por ejemplo, de los peces en un río, ¿sí? Hablaríamos, por ejemplo, si queremos hacer un estudio de determinado pez que se encuentre en un río o en varios ríos, es difícil totalizar la población de ese pez. Por eso lo consideraríamos como una población infinita. Ahora, si vamos a hacer de pronto un control de calidad en granos de arroz en una empresa que produzca este producto, pues la calidad de los granos se hace a través de peso, no de la totalidad de granos, porque contar los granos es muy difícil, ¿sí? Totalizarlos. Entonces, en este caso estaríamos hablando de una población infinita. Ya cuando hablamos de una población finita, pues es lógicamente aquella que pues tiene un determinado número de unidades o de elementos y que yo los puedo realmente contabilizar o los puedo totalizar. En este caso hablaríamos de una población finita. De acuerdo a esto, entonces existen varios tipos de muestreo que yo puedo aplicar para poder determinar un tamaño de muestra adecuado si yo necesito realizar cualquier investigación. En ese caso, uno de los más utilizados pues es el muestreo aleatorio. Sin embargo, hay muchísimos más. Nosotros dentro del muestreo aleatorio vamos a ver dos tipos de muestreo.
el muestreo aleatorio simple y el muestreo aleatorio estratificado. En el caso del muestreo aleatorio simple, que es el que tenemos acá, en este caso, este muestreo se utiliza mucho en la mayoría de investigaciones, es el que más comúnmente se usa. Este es el que ustedes ven o el que yo les mencionaba hace un momento acerca de las encuestas de favorabilidad, el muestreo aleatorio simple, por su facilidad de uso, porque es, digamos que, económico a la hora de utilizarlo, porque de alguna manera lo que trata es de determinar un tamaño de muestra que de alguna forma no impacte tanto, en este caso, en la investigación en cuanto a recursos, pero que sí realmente pueda ser un tamaño de muestra que sea representativo a la hora de definir o a la hora de caracterizar una población. Entonces, el muestreo aleatorio simple se compone, en este caso, de estos elementos que tenemos acá. Tenemos a n, que es como vamos a definir a la muestra. N mayúscula, que va a ser el tamaño de la población. Esto queda igual con respecto a las tablas de frecuencia que vimos anteriormente. Este es un elemento nuevo para nosotros, el nivel de confianza. Ya vamos a ver cada uno de ellos de manera individual. Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso y el error de estimación o margen de error. Estos elementos son los que componen a las fórmulas del muestreo aleatorio. Y vamos a ver cada uno de manera detallada. Vamos a ver primero el nivel de confianza. El nivel de confianza se define o está definido por la tabla de distribución normal. Esa tabla de distribución normal es una tabla que ya existe, que tiene unos valores de porcentaje de nivel de confianza y a cada uno le da un Z correspondiente. Este Z es el que nosotros vamos a utilizar en la fórmula, dependiendo de qué nivel de confianza o qué porcentaje de nivel de confianza deseemos trabajar en la investigación. El nivel de confianza lo que define de alguna manera es qué tantos datos se encuentran representados en determinado porcentaje. Es decir, de la muestra que yo estoy seleccionando, cuántos datos considero que se están representando en ese caso a la población. ¿Sí? Si tengo mucha confianza o no. Realmente el nivel de confianza también puede definir la confianza que yo tengo en la información que voy a recolectar en esa muestra. ¿Sí? En esa muestra que voy a seleccionar. Hay investigaciones que muchas veces por su naturaleza hacen que la confianza disminuya o el porcentaje de confianza disminuya. ¿De qué depende o quién define el nivel de confianza? En ese caso, el investigador. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene la experiencia y sabe realmente si los datos que está recolectando en la investigación realmente son confiables para él poder realizar esa investigación, si él va a obtener información que le va a servir para analizar, en ese caso, el estudio o la investigación que desea realizar. Entonces, como les decía hace un momento, como está definido por la tabla de distribución normal, la forma en la que de alguna manera se han definido esos valores está dado por la distribución normal o la campana de Gauss, que es algo similar a lo que tenemos acá, donde tenemos la curva y en la mitad pues está la media y tenemos a un 50% hacia la izquierda, 50% de los datos y un 50% de los datos hacia la derecha. De aquí de esta grafiquita es que salen los datos que hacen parte en ese caso de la tabla de frecuencias para encontrar los valores de Z. Entonces tenemos que para un para un nivel de confianza de 68,27 le corresponde un Z igual a 1. Para un nivel de confianza del 95,45 hablamos de un Z igual a 2. Y para un 99,73% hablamos de un Z igual a 3.
Acá están z igual a 1, z igual a 2 y z igual a 3. En este caso, esta tablita que nosotros tenemos acá es solamente una parte de la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias tiene muchísimos más valores y esos valores salen de esa manera que les mostré en el gráfico. Aquí solamente tenemos los valores que más se utilizan, los más comunes. ¿Cuál es el valor más utilizado en la mayoría de investigaciones que ustedes se puedan pues imaginar, o el que más comúnmente uno utiliza? El 95% de confianza para un z igual a 1,96. Este es el valor más utilizado. No quiere decir que los otros no, pero normalmente uno realiza una investigación, una encuesta, y casi siempre que utiliza el 95% de confianza para un z igual a 1,96. Muchachos, hasta acá está entendido qué es el nivel de confianza. Hasta ahora estamos viendo solo conceptos. Sí, profe, está bien. Ok, por acá me preguntan que si el nivel de confianza lo decide, que cada quien decide el nivel de confianza que se le pone a los datos para usar el Z que va con él. Sí, es decir, el investigador es quien lo decide. Para el caso de nosotros acá, de ejercicios que yo les voy a colocar, yo les voy a decir con qué nivel de confianza trabajen, ¿sí? Pero en la realidad, si ustedes van a aplicar el muestreo, por ejemplo, desean realizar algún tipo de muestreo para su trabajo de grado, ustedes son los que definen con qué nivel de confianza. Lo que pasa es que cuando uno define eso, también debe soportar por qué. O sea, no puedo llegar y decir, no, yo voy a trabajar con un 50% de confianza. No, pero pues hay que explicar por qué usted está trabajando con un porcentaje, por ejemplo, más bajo de lo normal, o por qué trabaja con un porcentaje más alto. En este caso, por ejemplo, 96, 98, 99. ¿Por qué trabajaría con un nivel de confianza mucho más alto? Entonces, por eso digo que depende mucho de la experiencia, ¿sí? Hay investigaciones, sobre todo, por ejemplo, en áreas como la salud, la biología, muchas veces la misma química, donde el nivel de confianza puede ser bajo para una investigación, porque muchas veces el muestreo que se realiza es a ciertos elementos, llámese un fluido, llámese, no sé, un compuesto. Son cosas que de alguna manera de pronto puede ser difícil la obtención de la información. Entonces, por eso el nivel de confianza puede ser menor. Pero no quiere decir que una investigación, si yo la trabajo con un nivel de confianza menor, no vaya a ser buena, porque puede dar, digamos que, algunos resultados para que se pueda llevar una investigación un poco más exhausta, para que se pueda avanzar mucho más en la investigación. Entonces, de eso también depende la naturaleza de la investigación que estamos realizando. ¿Listo? Bueno, chicos, eso entonces, si está claro o si hay alguna pregunta adicional con respecto al nivel de confianza. ¿No? Ok, bueno, como no, entonces vamos a seguir con el otro elemento, que en este caso es el error de estimación. El error de estimación ya está definido de manera estadística entre qué valores se debería tomar ese error de estimación o margen de error. Ese margen de error va en función del error que tiene en cuenta el investigador o que contempla al realizar una investigación con una parte de la población o con una muestra en lugar de la población completa. ¿Cuánto margen de error creen que puede tener X investigación al usar solamente una parte de la población para analizar y no analizar la población completa? Entonces, ese margen de error ya está definido. Digamos que la estadística dice que ese margen de error debe estar entre el 1 y el 3%. Sin embargo, hay libros que dicen que puedo trabajar máximo hasta el 5%.
más del 5% no es recomendable trabajar. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que realmente el error es bastante significativo en la investigación y que puede que los datos que estemos utilizando, no los datos, sino como tal, los individuos que hacen parte de la muestra no poseen la información que requiero. Entonces, lo más recomendable casi siempre es utilizar un valor entre el 1 al 3%, ya depende de investigaciones, en este caso, que puedan trabajar hasta el 5%, pero más de ese no es recomendable. ¿Quién establece ese error? Igual, el investigador es quien lo establece. El investigador es quien define cuál margen de error va a trabajar, qué porcentaje de margen de error va a trabajar. ¿Sí? Para el caso de nosotros, pues yo también les voy a decir exactamente con qué margen de error o error de estimación vamos a trabajar. ¿Listo? El siguiente elemento, que en este caso es la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Estas dos son complementarias. Probabilidad de éxito se define como P, probabilidad de fracaso se define como Q. Probabilidad de éxito más probabilidad de fracaso es igual a 1. En este caso, en la mayoría de investigaciones, por lo general, se toma la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso igual. Es decir, 0,5 y 0,5. Si nosotros sumamos estas dos, pues me da 1. Y esto es lo mismo que estuviéramos hablando que es un 50% y un 50%, ¿cierto? Solo que acá obviamente no las vamos a trabajar en porcentaje. ¿Cuándo pueden cambiar estos dos valores? La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Entonces, pueden cambiar cuando en la investigación, previamente a la investigación, se realiza una prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? Una prueba piloto es como una prueba chiquitica antes de realizar mi prueba grande o mi prueba total. En esa prueba piloto, ¿qué es lo que yo quiero ver? Yo me quiero anticipar un poquito a lo que voy a encontrar en la investigación. Y en ese caso tomo una muy pequeña muestra, en ese caso de la población, donde miro a ver cómo podría ser el comportamiento de esa muestra en función de mi investigación. Por ejemplo, si yo quisiera lanzar un nuevo producto al mercado, ¿sí? Vamos a hablar, no sé, de una artesanías, por ejemplo, de Pamplona, no sé. Y resulta que yo tomé una muestra de 10 personas. De esas 10 personas, 9 personas me dijeron que estarían dispuestas a adquirir ese nuevo producto. En ese caso, los valores tanto de P como de Q cambiarían y ya no serían 0,5 y 0,5. ¿Qué valores serían entonces de probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso? Los escucho. Chicos, los escucho ¿Podría mucho. bajar un poquito la pantalla? Es que no vi. Acá, si yo tengo que hay 9 personas de 10 que me dicen que están dispuestas a adquirir mi producto, ¿cuánto sería la probabilidad de éxito en ese caso? 0,9, ¿no? Ok, por acá me dicen que se está cortando. Ok, ya repetí la 0,9 pregunta. el 90. 0,9, ¿cierto? Y entonces la probabilidad de fracaso sería El 10%, el restante de 0,1, 100. 10. muy bien, el 10%, ¿cierto? Entonces tenemos acá que la probabilidad de éxito sería 0,9 y la probabilidad de fracaso sería 0,1, 0,10 o 10%, ¿cierto? En este caso, pues estos valores cambian. Si en la investigación o en el ejercicio que ustedes van a desarrollar no hay nada que indique que estos dos valores de P y Q cambian,
Entonces los vamos a tomar como 0,5 y 0,5. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, profe, todo bien. Ok, listo. Entonces vamos a ver un ejemplo, en este caso, para poblaciones infinitas, ¿sí? En este caso, la fórmula para calcular la muestra en una población infinita es esta. N igual a Z al cuadrado. Ya sabemos quién es Z, que en este caso está definido por el nivel de confianza. Probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso dividido en E, que es el error de estimación. ¿Listo? Entonces tenemos, me va a permitir leer el ejemplo. El Departamento de Tránsito y Transporte requiere estimar la proporción de conductores con experiencia de 1 año o menos que pueden clasificarse como conductores descuidados. ¿De qué tamaño deberá ser la muestra a fin de que los resultados estén dentro de un 2% de error con un nivel de confianza del 95%? Se espera observar que aproximadamente un cuarto del total de los conductores sean descuidados. ¿Listo? Entonces, con ese ejercicio vamos a identificar los elementos que hacen parte de la fórmula. Pero primero, ¿quién me puede decir por qué este ejercicio es para una población infinita? Porque no se puede contabilizar las personas que sean descuidadas a la hora de mañana. Ajá, muy bien, porque yo no puedo totalizar conductores descuidados, ¿sí? O sea, es muy complicado saber cuántos conductores son descuidados. Acá para la investigación están tomando los que tienen experiencia en la conducción de 1 año o menos, pero podríamos decir que hay conductores que tienen más de esa experiencia y podrían ser conductores descuidados. Entonces, en ese caso, pues es difícil totalizar cuántas personas pueden ser conductores descuidados. Esa es la razón por la cual esto es una población infinita. ¿Listo? Entonces, como ya definimos eso, vamos a mirar, a ver, ustedes me van a identificar quién sería Z, quién sería P, quién sería Q y quién sería E. Ahí Z es el 95%. 95% es el nivel de confianza. Z, sí. Pero recuerden que Z tiene un valor para el 95%. Se los voy a colocar acá. Z sería 1.6. 1,96. Acá es Eso, 96. 1,96. ¿Listo? Entonces ya sabemos que siempre para el nivel de confianza buscamos el porcentaje, cuál Z o cuál valor de Z le corresponde y eso es lo que vamos a reemplazar en la fórmula. Profe, y ¿Listo? siempre, profe, una pregunta. Sí, ¿Siempre dígame. esos porcentajes de nivel de confianza? O si hay un nivel de confianza con un porcentaje intermedio, se hace una regla de 3. No, lo que pasa es que acá, como yo les explicaba, esta tablita son solamente los que más se utilizan o los más comunes para usar. Pero si ustedes buscan en la tabla de distribución normal, van a encontrar todos los valores que ustedes quieran del nivel de confianza. Yo puedo encontrar el nivel de confianza para el 91%, por ejemplo. Va a haber un Z, tabla de distribución normal. Lo que pasa es que yo aquí les coloqué los que más se utilizan, los más comunes. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, entonces vamos a continuar acá con la fórmula. Listo, ya sabemos cuánto es Z, cuánto es P y Q.
0,5 es. Q es de 0,2, ¿no? El error es de 0,2. El error es Por el error de otra 2%, cosa. 2%. ¿Cómo colocamos eso en la fórmula? Acuerden que en las fórmulas no podemos manejar porcentajes. 0.02. 0.02. Ah, 0.02, porque si es 0.2 sería el 20%. sí, sí, sí. ¿Ok? Listo. ¿Y P y Q? ¿P y Q cuánto sería? Pues, profe, ahí dice que los conductores descuidados es un cuarto, eso es como 0,25. ¿Pero eso sería P o sería Q? Q. 0.25 Q. ¿Todos de Sería acuerdo en Q, que No, es es Q? P. Es P. ¿Quién dice que es P? Milton. porque habla de los descuidados, sería el fracaso, ¿no? Ajá, sería fracaso. No, sería P porque pues está dando Ajá, ¿quién está hablando? Es la probabilidad que arquitecto. queremos encontrar, que es los Ahí dice conductores que es un descuidados. cuarto El serán que los se está descuidados, confirmando que de que sería son el descuidados, profe. fracaso. Eso sería P. Ajá, muy bien. P sería un cuarto, porque es lo que se espera obtener en la investigación. Se espera Espera que sean observar. descuidados. Si no son Ujú, descuidados, pues ahí está. exacto. La investigación lo que quiere es encontrar conductores descuidados, no conductores buenos, por decirlo así. Ese es el fin de la investigación. Entonces, para ellos, eso sería éxito. Encontrar que al menos un cuarto de esos conductores que van a estudiar en la muestra sean descuidados. Eso para ellos sería el éxito. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto sería Q? 0,5. No, 0,75. No, no, Sería 3 sería cuartos. 0.75, claro, el restante. Acuérdense que P y Q, P más Q 3 es cuartos. igual a 1. exacto. Entonces reemplacen la fórmula para ver cuánto nos da. Ya saben todos los valores. Profe, ¿y ahí es, qué sería? El El error de margen de error. estimación, ¿cierto? Ujú, el error de estimación. Y ese sería el 0.02. ¿Perdón? Ese error de confianza sería, de error de estimación sería el 0.02. Sí. Profe, a mí me dio 400. No. Revisen bien la fórmula. Z al cuadrado por A mí P. me da 36.015. No. ¿Cómo están colocando esa fórmula entonces? Profe, ¿me Profe, regala ¿me el regala valor? el valor de Z nuevamente? Z está acá, 1,96 al cuadrado en la fórmula. 200.75. ¿Cuánto? 1800.75. Ujú, sí, señora. Profe, a mí me da 36 también, ¿por qué? No sé si es Tienes que, que elevar el error al cuadrado. ujú, no sé si es que no lo están elevando al cuadrado. Mire, Ah, ok, sí, Z al sí, ya. cuadrado, P por Q y el error al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahora sí, les tuvo que quedar así. $1,800,75, ¿sí? Y eso lo Sí, aproximamos profe. a 1,801. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas. Acuérdense que en la muestra siempre se debe aproximar porque vamos a estar hablando de unidades, de elementos, de individuos, de personas. Entonces, siempre debo dejar un valor entero.
¿Listo? En este caso, esa encuesta se debe aplicar o ese estudio se debe aplicar a 1.801 conductores con experiencia de 1 año o menos. ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos. No, profe, ya ahora sí ya lo entendí. Profe, Perfecto. ahí sería el de lo del éxito, sería depende quiera, o sea, porque el éxito no es manejen Se te bien, está sino en este caso escuchando sería el éxito de los cortado. que manejan mal. Exacto, exacto, porque es que eso es lo que quiere.